Muy buenas pastoras y pastores del dividendo. Antes de empezar el vídeo queremos contaros una cosa. La entrevista que vais a ver hoy con Josean Paunero era probablemente una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido hasta ahora en el canal sobre el estate tax y sobre planificación patrimonial a largo plazo. Y aquí viene el problema. Como estábamos grabando con Zoom en la versión gratuita, tuvimos que dividir la entrevista en dos partes. Y sinceramente, cometimos un error. La segunda parte no se grabó. Nos dio muchísima rabia porque la conversación fue buenísima y se tocaron temas muy importantes. Aún así, creemos que la primera parte tiene muchísimo valor y hemos decidido compartirla igualmente porque pensamos que puede ayudar a mucha gente a entender mejor este tema. Pues hola pastores y pastoras del dividendo, buenos días de nuevo a todos y hoy tenemos con nosotros a José Antonio Paunero. Antes de que nos cuente José Antonio quién es, pues el motivo de esta entrevista es hablar de un tema que creo que preocupa a mucha parte de la comunidad y si no preocupa, pues por lo menos vamos a querer plantearlo porque como a nosotros nos pasó, nosotros igual hay gente que igual no conoce o no, desconoce la existencia de algo llamado estate tax cuando compras acciones americanas que puede aparecer en la vida de las personas este impuesto. Entonces, bueno, hoy tenemos a José Antonio. José Antonio, gracias por venir. Gracias por venir con gracias nosotros. a vosotros y bueno, y no me llames José Antonio, que solo me llama José Antonio mi madre. Bueno, pues Josean, ¿no? Josean, ¿me permites que te llamemos sí, Josean, no? Por favor, Bueno, por favor. Pues nada, Josean, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues como te hemos comentado un poco antes de conectarnos, cuál es el motivo de tenerte hoy en el canal, ¿no? Que nos comentes primero, pues igual la gente seguro que te conoce, pero aquella gente que no te conozca, que bueno, pues que cuentes un poco de dónde vienes, cuál es tu experiencia en el mundo de la inversión y cómo diste con el estate tax. Vale, bueno, a ver, yo soy economista de profesión, digamos, de educación, mejor dicho, más que profesión, porque luego no lo utilicé tantísimo. Y desde más o menos jovencito, después de acabar la universidad y estando en la universidad, pues me decidí a emprender y monté una serie de empresas, algunas siempre más o menos con alguno que otro socio, y bueno, muy relacionadas con lo que es el mercado del hosting, sobre todo la mayor parte de ellas, y bueno, pues fundé una empresa que se llama Hostalia, luego otra empresa que se llama Hostinet, y bueno, con el tiempo pues coincide que desinviertes, realmente vendes, digamos, la empresa y al final te das cuenta por el dinero que más o menos te pueden ofrecer que has conseguido la tan cacareada libertad financiera, que hay mucha gente que habla de la libertad financiera y luego te vende cursos, pero no, o sea, libertad financiera es vender cursos. Y directamente, pues bueno, empecé a desarrollar una cosita que lo había tenido siempre como hobby porque había participado en programas de economía directa, que eran sobre todo de podcasting y demás, y pues me decidí más a dar un poco más fuerza a mi canal, digamos, y participar, pues yo que sé, con Jordi Atzer, que es un amigo que le conozco desde economía directa y bueno, casi todos los lunes, pues despotricamos de lo que nos apetezca, digamos, y demás, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que, digamos, coincidió? Que el problema que hay cuando de repente consigues una cantidad de dinero por vender tu empresa y es una cantidad, pues que te puede conseguir esa libertad financiera o yo que sé, recibes una herencia y es una herencia más o menos importante, es ¿a quién coño preguntas? ¿No? ¿Qué hacer con la pasta? ¿No? O sea, porque, claro, si coincide que vas a hablar con banca privada, pues te van a vender sus películas y te venden sus historias. Si vas a hablar con alguna inmobiliaria, pues te venden también sus productos y sus historias, ¿no? Y la sensación que tenía es que todo el mundo pues te acaba de vender pues, sus cosas y no había nadie que pues más o menos fuera honesto, ¿no? O sea, en esa palabra de decir, ¿qué es mejor, el inmobiliario o qué es mejor la bolsa? ¿O qué? ¿No? ¿O dónde lo hago? ¿Qué hago? O si me merece la pena tenerlo aquí en España, me merece la pena tener parte en España y parte fuera, o yo qué sé, ¿no? Dentro de todo eso. Y bueno,
realmente pues al final vas trabajando, vas aprendiendo, vas descubriendo que cómo funciona un poquito todo. Había indexado hacía muchos años digamos, a mi madre cuando falleció mi padre. Y bueno, al final llegué a la conclusión de lo que mejor podía hacer era con este dinero, realmente esa indexación más o menos pura. Y bueno, esa fue más o menos sobre todo, digamos, la idea. ¿Qué es lo que, digamos, coincidió? Que el canal empezó a coger pues tracción, empiezas a conocer a más, digamos, a más gente, a través de una newsletter de Substack, pues también tienes más gente que te empieza a contactar, etcétera. Y bueno, y la realidad es que recibía mucha gente que me preguntaba, pues un poquito de todo, ¿no? O sea, esa idea de que alguien te pueda preguntar sobre lo que sea y que con total honestidad, pues te diga lo que piensa. O sea, así, sin más, ¿no? Sin pensar cosas extrañas ni nada más, ¿no? Buscando lo que yo no encontré al principio, ¿no? O sea, pensando en esa idea de decir, oye, el Josean que puede haber por ahí, que se encuentra con una herencia, se encuentra con X o tiene dudas de que es un DCA o de tal, pues simplemente tenerlo, ¿no? Entonces, empecé a hacer lo que son mentorías. Siempre empecé desde un punto de vista gratuito porque me encontraba que dices, joder, ¿qué coño? Si tengo la libertad financiera, ¿para qué coño voy a cobrar? Hasta que te das cuenta que en el momento en el que lo haces de manera gratuita, la gente no se lo toma en serio, y en el momento que al final cobras, pues la gente se lo toma en serio. Entonces, pues empiezas a cobrar con esa idea, ¿bien? Pero te digo que va por ahí. Entonces, y a lo que voy, y no me enrollo mucho con esto, pues empiezas a hacer mentorías hasta con tan mala suerte que te encuentras, me encuentro con una persona que le hago una mentoría, un tío realmente majo, bueno, pues bueno, con unas ideas bastante claras y demás. Y bueno, bien, haces esa mentoría y al cabo de unos cuantos meses me contacta su mujer diciendo que ha fallecido su marido, que ha hablado con Interactive Brokers y que de repente la cuenta la tienen bloqueada y que no sabe qué hacer. O sea, y que realmente no sabe qué hacer porque estamos hablando de un broker que en el caso de español lo tenemos en Irlanda, Interactive Broker, una atención al cliente pues relativamente mala. O sea, no es que sean espectacularmente, y en el momento en el que hay algún tema legal, etcétera, es bastante estricto a la hora de poder hacer todo, digamos, todo el proceso. Entonces, pues bueno, pues ignorante de mí, digo, no te preocupes, cógeme el cubata que voy y te echo una mano. O sea, te echo una mano que empiezas a darte cuenta que el proceso no es algo sencillo. O sea, ni mucho menos. Al final tienes que mandar muchos papeles, tienes que ver exactamente cómo funciona, y al final la conclusión que sobre todo llegas es que hace falta a un abogado, hace falta una especie de abogado que es un poco diferente a lo que podríamos pensar aquí, pues que nos ayude con todo el tema del papeleo, que esté más o menos especializado en llevarte todo esto y ya está, ¿no? El proceso es larguísimo, o sea, es larguísimo porque, no sé, o sea, la sensación que yo tenía era que Estados Unidos pues iba a ser un ¿no? O sea, que en el mundo económico y demás, y que son muy eficientes, etcétera, pues el IRS, que sería la agencia, digamos, americana, pues sería muy, muy rápida. Y te das cuenta que no, que son papeles. No quiero entrar en todos los papeles y todo el proceso que te puede llevarte, ¿vale? Pero calcular que más o menos te puede llevarte sin problemas un añito de proceso, sin problemas, ¿eh? O sea, sin esos problemas, y haciéndolo bien. Y bueno, también el batacazo que se mete desde el punto de vista económico es importante, porque sí que es cierto que los primeros $60,000 pues son free, digamos, que no tendrías que pagar nada, pero luego tienes que pagar pues a unas tasas relativamente rápidas, ¿no? Y lo sorprendente era que te dabas cuenta cómo los escalones eran muy pequeñitos. O sea, que realmente no es que digas hasta una cantidad, aparte otra cantidad, no, digamos, ¿no? Y bueno, y la realidad es que se consigue, es un proceso,
pero es bastante caro. Ya no solo son los impuestos, sino a esa persona que te está llevando los papeles, que se podría igual hacer desde aquí, pero no sería nunca recomendable, que te van a cobrar el que estuvo echándonos una mano, pues alrededor de unos $5.000, más o menos lo que nos pudo llegar a cobrar. Y bueno, y mientras tanto, pues Interactive Brokers no lo tiene, lo retiene y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. La duda que siempre me quedaba es qué coño habría pasado si en vez de haber tenido con un broker americano puro como es Interactive Brokers, que lo lleva muy a rajatabla y que sigue la ley, qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera sido un broker español, estilo, pues, que se llama Investor, ClickTrade, etcétera, si lo hubieran tenido que bloquear todo y hacer lo mismo y pagar el impuesto o no. O sea, eso es la gran duda que tenía. En este caso no había pasado, no tenía todo concentrado en Interactive Brokers y no lo he sabido. Incluso preguntando a gente de verdad tampoco me han sabido decir, ¿no? O sea, de qué hubiera pasado o tal. Entiendo que harían lo mismo que Interactive Broker, porque como la líen, el IRS, la multa que les puede caer a estos brokers, a cualquier broker a nivel, digamos, europeo, puede ser realmente bestia, ¿no? Entonces, cosas que también descubres, que esto se aplica a todo lo que pueda haber en Estados Unidos. O sea, que no estamos hablando solo de acciones, o sea, porque podría ser que alguien dijera, pues tengo una propiedad inmobiliaria, también te lo van a aplicar, o sea, que no es que se aplicara ni demás, y luego hay medidas para intentar evitarlo, o sea, que por ejemplo puede ser tener una empresa holding, ¿no? Mientras tú lo tienes una empresa holding no vas a tener esos problemas, porque al final la empresa nunca muere en realidad, ¿no? O sea, pueden morir los accionistas y no la holding. Empiezas a descubrir cosas como por qué tiene sentido tener UCITS europeos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que era una sensación a veces antes de conocer todo esto, era en plan, joder, qué gilipollez esto de los UCITS. Si podemos comprar el SPY, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que nos va a costar mucho más barato que en Europa, o un poquito más barato que en Europa, pues ¿por qué ir a intermediario de UCITS? ¿No? Vamos directamente a la fuente, que siempre va a ser mucho mejor, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que esto es una forma de evitarse todos estos follones, ¿no? O sea, cuando contratamos un UCITS, nos estamos evitando claramente todo, digamos, todo esto, ¿no? Dudas que también tenía, ¿no? Incluso hablaba con Interactive Brokers, ¿no? Porque al final más o menos acabas ya con una persona de Interactive Brokers que te empieza a decir cosas y empieza a reaccionar, o sea, porque todo el proceso con Interactive Brokers es muy lento, hasta que das con la tecla de alguien que dice, venga, ya me pongo con ello. Pues preguntando, ¿no? Y si estas acciones americanas las compro en la bolsa alemana, en euros, ¿se habría aplicado? Sí, se habría aplicado, es lo que me dijeron, digamos, en Interactive Brokers, y lo que llegas a la conclusión es, pues bueno, que hasta $60.000 que tengamos en acciones americanas, pues ya está, no pasa nada, no hay ningún problema, y yo creo que sí, ya está rápido. O sea, no creo que te van a pedir muchos bloqueos ni van a tener demasiados problemas. Y a partir de esos $60.000, pues pensarlo y realmente son uno de los problemas que muchas veces a mí personalmente me entra la duda, ¿no? Decir, vale, porque tengo acciones americanas, algunas acciones americanas de muchos años a nivel personal, otras las tengo a través de la empresa holding, entonces ahí no tendría ese problema. Pero dices, ¿qué hago? ¿No? ¿Vendo? ¿No vendo? ¿Con qué edad me puede pasar un accidente y es un follón o no? Y te quedas con la duda. O sea, y te quedas con la duda y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Es más, yo os diría que yo a nivel personal no sé. O sea, no sé, no lo tengo tan claro, ¿no? Porque dices, es que le pasa a los demás, ¿no? Todos personalmente pensamos que el que se muere es el otro, no tú, ¿no? Y realmente te puedes encontrarte que puede pasarte, ¿no? Entonces, a partir de determinadas edades, el riesgo aumenta de manera muy clara y suena un poco raro decirlo, pero a partir de unos 65 años o tal, el objetivo tiene que ser claramente olvidarse un poquito de esas acciones americanas tal cual
o bien tenerlo a través de una empresa holding, o bien directamente pues venderlo, indexarse y ya está. O sea, no es lo que ves, ¿no? Y bueno, la realidad es que no es un proceso corto. O sea, que vamos a quedarnos con eso, que no es un proceso corto, quedaros con que nunca pensamos que nos puede pasar a nosotros hasta que pasa a alguien, pensar que muchas veces pues somos los hombres al final los que estamos gestionando el dinero o el patrimonio, porque muchas veces ellas que les da palo, no saben, no dejan de saber, que pensemos si fallecemos, qué marrón dejamos, bien, y eso yo creo que es un punto importante a la hora de hacerlo. Y si pensamos en ese marrón, yo creo que a partir de un momento determinado tener una cartera para evitar ese marrón sería lo más correcto, ¿no? Dudas que me quedo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta chica no hubiera dicho a Interactive Brokers que mi marido ha fallecido? ¿No? Y yo hubiera cogido, hubiera vendido las acciones, lo hubiera retirado la pasta, llega a la cuenta bancaria más o menos normal, y ¿qué hubiera pasado, no? Se habría bloqueado el dinero. Seguro en cualquier banco español se hubiera bloqueado el dinero cuando llegue, no lo habrían rechazado, pero se habría evitado posiblemente esos problemas, ¿no? O sea, a la hora de verlo, mientras Interactive Brokers no lo hubiera visto, ¿no? Hablando con el abogado americano, que era un chico de Florida, sobre todo, y la suerte es que, o sea, que a veces pensamos que, ostras, qué coñazo hablar con un americano y demás, es encontrar algún abogado americano que sea también, que hable castellano, que hay una cantidad de abogados que hablan castellano y eso nos solucionaría mucho, ¿vale? O sea, que eso directamente no es tanto problema, ¿vale? O sea, sino es entender cómo funciona y demás, ¿no? Pero incluso preguntándole, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si lo que te decía, ¿no? Que yo creo que todos lo hemos pensado, decir, vale, pues le dices a tu mujer que lo primero que tienes que hacer es vender las acciones en Interactive Brokers, vendes todo, transferencia bancaria a una cuenta y ya está, y se acabó, ¿no? Y él me decía que no significa que el IRS no pudiera ir, investigar y de oficio te pudiera, digamos, pedir ese dinero, y ante un IRS que atacara cualquier banco europeo, o sea, que te puedes darte por jodido. O sea, puedes darte por jodido porque realmente controlan realmente todo el sistema. O sea, y simplemente con la amenaza de que salgan del sistema del sistema en general que tienen, y el IRS podría realmente bloquear bancos. Ya ha bloqueado bancos, por ejemplo, en México, porque no cooperaban, pues directamente podían destruir perfectamente ese banco, ¿no? Realmente, si tenemos miedo de la agencia tributaria, el IRS parece que es más lento, que son un poquillo más tontitos, o sea, comparado con lo que podemos pensar desde nuestra agencia tributaria, pero si se ponen tontos, o sea, destruyen cualquier banco a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, está ahí, hay que pensarlo, hay que hacerlo, y bueno, y tengo mis dudas si acaba mereciendo la pena partir unas cantidades. O sea, porque es que es realmente elevado, ¿eh? O sea, la cantidad de dinero que se acaba pagando. Esta chica acabó pagando, quiero recordar, alrededor de $40,000 entre una cosa y otra. O sea, de impuestos, ¿eh? O sea, que estamos hablando de cantidades importantes. Te voy a interrumpir un poco, Josean, porque yo creo que el que esté escuchando esta charla, porque lo que queremos es tener una conversación natural contigo, estaba pensando qué envidia, porque me gustaría estar donde están Juan Mari y Luis Ángel haciendo las preguntas a Josean. Entonces, Juan Mari, tú ibas a preguntar algo, me parece, antes, ¿no? Sí, bueno, yo quería retroceder un poquitín. Hemos empezado a hablar del estate tax y yo creo que no hemos explicado. A ver, todos más o menos sabemos de qué estamos hablando, pero igual alguien que se encuentra con este vídeo no sabe de qué estamos hablando. O sea, que explique un poquitín en qué consiste el estate tax. O sea, a quién se le aplica el estate tax. Y luego otra cosa, ya después seguido, si quieres contestar, cuando has hablado de eso, sí, el tope son 60.000, a partir de 60.000 entra ahí una tabla diferente según vayas subiendo de baremos de impuesto, pero hasta esos 60.000, aunque tengas 59.900, hay papeleo también, ¿no? O directamente no hay ningún papeleo.
En principio, no hay tanto papeleo. O sea, es un papeleo que tú puedes hacer con Interactive Brokers directamente. ¿Vale? Es decir, que os digo lo que, en principio, hablando con Interactive Brokers y hablando con este abogado, que no es un abogado tal cual, ¿vale? O sea, que es una especie de abogado. ¿Qué es lo que coincide? Que hablando con Interactive Brokers, ellos me decían, ¿no?, que en el momento en el que fueran cantidades pequeñas, simplemente te van a pedir los papeles por más o menos españoles, ellos ven lo que tienen y ya está. No va más, ¿no? O sea, son papeles, pero son papeles, digamos, sencillos. O sea, que no hay, no llega a que necesites a una persona que te lo esté gestionando. Pero te bloquea la cuenta. Sí. La cuenta queda bloqueada. Bien, pero vamos a pensarlo de otra manera. Una cosa es que te bloqueen la cuenta y sabes que te la van a desbloquear, uno, y dos, que digas, me bloquean la cuenta y a ver si voy a ser capaz de desbloquearla. Sí, porque yo, perdona, porque luego, igual hablamos de lo que es el estate tax. El estate tax es un impuesto que cuando tienes más de $60.000 americanos en patrimonio, porque es lo que has comentado tú, pueden ser acciones americanas o un piso, todo lo que sume más de 60.000 euros cuando no eres residente, ¿no? En España no tiene acuerdo. España no tiene. Que a veces desconoce dólares. Es dólares. Dólar también se puede considerar, ¿eh? Eso. Entonces, a partir de, como España no tiene acuerdo ni de sucesiones ni de donaciones, que hay otros países de la Unión Europea que sí lo tienen, a los no residentes se les aplica una exención de $60.000. Si tienes más de $60.000 en patrimonio en dólares, tanto acciones, una casa o dólares, como te estás diciendo, a partir de ahí, digamos que tienes que pagar un impuesto. Es así, ¿no? Tal cual. Y es un impuesto, justo os digo que lo estoy viendo. Los primeros 60.000 son exentos, ¿vale? O sea, bien, lo que hablábamos, pero es una tabla que va, que es un poco ridícula, ¿no? Porque va de 0 a 10.000, de 10.001 a 20.000, de 20.001 a 40.000. Es decir, que no estamos hablando de una tabla que hable de tal a 1 millón, de tal a... No. Y, por ejemplo, de 0 a 10.000, es decir, desde 60.000 a 70.000, el exceso al 18. De 10.000 a 20.000, el exceso al 20. Todo te va subiendo hasta que hablamos de que alguien que tenga más de $1 millón, bien, que fijaros que tenga 1.060.000, para hacer los números muy, muy fáciles, estaríamos hablando que te machacan un 40%. Y luego otro aspecto, a ver, porque cuando sacamos este tema en los vídeos, que todo fue a raíz de un vídeo de la cartera heredable que hizo Juan Mari, y de hecho un miembro de la comunidad hizo un comentario y tirando allí del hilo dimos contigo, ya no es tanto el hecho de que, porque la gente puede pensar cosas que nos han puesto en comentarios, ¿no? Dices, bueno, pues pago el impuesto, ¿no? Pero primero tienes que liquidar el impuesto. Es decir, es que liquidarlo. Quiero decir, pago el impuesto, pero estás pensando en que lo vas a pagar con el dinero de las acciones. Es decir, vendo las acciones y pago el impuesto. No es así. No es así. No es así. En España tú podrías, el impuesto de sucesiones y donaciones, podrías hacer como que lo pagas o que te da una especie de crédito la agencia tributaria para pagarlo. Aquí no. Aquí tienes que meter la pasta y ya está. O sea, y también estamos hablando de que los procesos son largos y que tienes que invocarlo en un plazo determinado. No me acuerdo si eran 6 meses o 9 meses. O sea, no es que digas, coño, me he dado cuenta de esto y dentro de 3 años lo hago. Y no, o sea, ¿por qué? Porque, claro, hay gente que lo que está diciendo o que puede pensar, imagínate que tienes 100.000 euros, ¿bien? Y dices, pues ¿para qué lo voy a hacer? Que hago que la bolsa vaya subiendo, que siga subiendo y cuando llegue a 1 millón de pavos, pues vendo, ¿no? Y solo me van a ejecutar el impuesto de esa fecha que se lleve, ¿no? No es así, no es así. O sea, tienes un plazo, es que no sé si son 6 o 9 meses, ¿vale? Sí, o sea, sí. Bien, y tienes que hacerlo. Y si no, pues tienes otro tipo de problemas diferentes. O sea, que no es que sea algo que haya que dejarlo y que, como a veces nos pasa con herencias en España, ¿no? Que de repente te encuentras que los abuelos no habían hecho las liquidaciones, que luego van los padres, tal, y te toca a ti y hay un enredo de la leche y puedes desenredarlo. No, aquí son esos 6 o 9 meses
y como no lo tengas es otro proceso todavía peor todavía. Bien, pero peor incluso que hay abogados que te van a cobrar por porcentajes, ¿vale? De lo que estamos hablando, y si estás en plazo puedes negociar una cantidad, ¿vale? Esos 5.000, 6.000 dólares, por ejemplo, que por debajo de esas cantidades ni Dios te va a hacer caso en Estados Unidos, ni Dios, ¿vale? Y si no, pues te vas a porcentajes que te pueden ir desde un 3 hasta un 8, 9%, o sea, de la cantidad total que tengas, ¿vale? Aparte de lo que tengas que pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ya han pasado esos 6, 9 meses, ya hay honorarios y hay lo que ellos llaman cortes, ¿no? Es decir, que tienen que acercarse y hacer muchos más papeleos, ¿no? Entonces, es muy claro o sea, seguro que son menos de 6 meses, ¿vale? Sí. Para evitaros problemas, ¿no? Pero que el Cristo es majo. Y estamos hablando, porque yo creo que hay mucha gente que piensa que pagando los impuestos en España ya está solucionado y no afecta, ¿no? Te puedes encontrarte que pagas en los dos lados. O sea, sí que es cierto que lo que pagues en Estados Unidos te vale como justificante para no pagar más de esa parte americana en España, pero claro, el proceso es más lento el americano que el español, que al final y necesitas cash o la herencia necesita cash, que al final acabas haciendo el español, que es lo más rapidito, en el cabo de 6, 9 meses tienes el dinero, pero tienes que hacer el proceso con dinero para en ese plazo que pagar al IRS americano, ¿no? Entonces, los plazos son más justos de lo que parece, ¿no? Y bueno, eso si es más o menos sencillo. Si necesitas un contable por lo que sea o tal, pues puedes alucinar el precio hora. O sea, imaginaros, ¿no? Lo que os decía, que empecé a hacer mentorías y me acuerdo que la primera mentoría no sabía, digo, tengo que cobrar porque si no la gente no lo valora. ¿Qué es lo que hice? Justo tenía una revisión del coche y la revisión del coche era a 80 euros la hora. Y dije, ¿qué precio pongo? 80 euros. Fenomenal. Es que no acabo de descubrir cuando ves algún abogado americano que te empieza a decirte que a partir de $400 la hora, y hora real, hora con que te lo hacen. No es en plan de estamos hablando y lo que dure o tal. No. Realmente estamos hablando de otros precios completamente diferentes. Entonces, realmente mucho respeto con lo que digamos pueda pasar, ¿no? Entonces, bueno, los que puedan tenerlo a nombre de empresa o tengan una holding, esa es la solución, ya está, no hay ningún problema, lo tienes y ya está. Y si no, hay que pensar que yo tengo mis dudas que acabe mereciendo la pena a partir de unas edades. O sea, yo creo que me he encontrado con gente que a través de ese vídeo pues ha contactado conmigo y me he encontrado con alguna persona con 80 tacos y diciéndole, oye, estás jugando con fuego que no veas. O sea... Claro, porque es que, perdona, te interrumpo otra vez y perdonar la comunidad, que seguro que... es que es eso, yo creo que si algo que pretendemos con tu entrevista es que la gente tome conciencia de que eso existe. O sea, igual hasta ahora, pues por lo que sea, nosotros tenemos una teoría, no sé si será así o no, que antes el mercado americano no era tan accesible. Entonces las carteras igual de nuestros abuelos o nuestros padres y tenían eran pues BBVs, Telefónicas, Repsoles. Entonces cuando fallecían, pues ese problema no existía, pero este problema yo creo que cada vez puede darse más. Y nosotros en los bancos que hemos consultado, todo el mundo sabe de la norma. No sé si luego lo aplicarán o no lo aplicarán. Sí que hay nosotros estamos dentro de la asociación FIRE, tenemos mucho contacto con ellos y hay una persona que se puso en contacto conmigo que conocía a una persona que el banco con el que trabajaba no hizo ese bloqueo. Pero claro, estás pensando en que no te va a tocar la lotería. Estás jugando el banco que no veas, ¿eh? Claro, eso es. Y tú estás pensando que, claro, como tú no lo vas a ver, el resultado se lo vas a dejar al que viene. Entonces, nosotros preferimos trabajar, de hecho, uno de nuestros que cuando sacamos momentos, nosotros tenemos abierta una firma en change.org para dar un poco visibilidad y que, sabemos que es un poco una aspiración
majestática, o como se diga, en el que pretendemos que primero que España pueda llegar a un acuerdo equivalente como pueden tener, lo tengo apuntado por aquí, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Suiza, Reino Unido, o sea, que hay una especie de prorrata bueno, que las cantidades exentas aumentan considerable. Entonces, que yo creo que ese acuerdo, como precisamente partimos de una base que antes el mercado americano no era tan accesible, pues nadie miró para él. Entonces, de una manera u otra, sí que hemos mandado algún correo a eurodiputados para que, bueno, pues para que puedan trabajar en ese sentido, por esa parte. Y por otra parte, que igual es más real, el contactar con gente contigo para que dé visibilidad, incluso no hemos encontrado a ningún bufete de abogados, o sea, hemos escrito, oye, si pasase eso, ¿se podría ayudar? No hemos recibido respuesta de ninguno. O sea, yo os digo sinceramente, porque al final me lo tomé como, o sea, de verdad, o sea, como desde el punto de vista de decir, joder, pobre mujer que le pasa esto, o sea, voy a echarle una mano. O sea, pero si llegara a pensar el número de horas que he podido mandar de emails o cosas que he podido, digamos, tener y demás, y lo pones desde el punto de vista, digamos, económico, no sale, o sea, Sí. es mucho, o sea, porque tampoco es que haya tanto conocimiento a la hora de hacerlo. O sea, porque es más, claro, ves y es que es otro sistema fiscal diferente, es otra forma de comunicar, hasta que te empiezan a decirte cómo es el proceso de que mandan una serie de cosas, cómo se tiene que hacer el cálculo, cómo incluso tienes que tenerlo todo traducido, digamos, y cómo te lo tienen que pedir, etcétera. O sea, es que luego las cosas a veces son más complicadas de lo que puede parecer. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, que te digan, vale, traducir de inglés a castellano, de castellano a inglés, bien, el testamento y demás cosas, vale, fenomenal, bien. Inocentes, ¿qué piensas? Pues coges a una persona española que te haga eso, apostilla y lo mandas y ya está, bien. Hostias, pues no estaba tan claro. O sea, y el IRS pues contestó diciendo que pues que no lo veía claro, que el traductor y el notariado y tal no lo veía tan claro. Entonces, al final vuelves a insistir y te lo admiten. Bien, si hoy me tocaría otra vez hacer el mismo proceso, pues al final esa traducción, por ejemplo, que lo haría un americano. O sea, directamente, o sea, castellano-inglés, una persona americana con su título, con sus cosas para poder hacerlo, porque no está tan claro. O sea, no se acaban de fiar tanto. O sea, no se acaban de fiar tanto. Y Interactive Brokers lo va a bloquear hasta que tenga todo claro, ¿eh? O sea, aquí no hay déjame X dinero para pagar o lo que... No, Sí, o sea, imposible, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que incluso para un abogado español que le pase, o sea, es una movida, es un marrón. O sea, y para un patrimonio pequeño, o relativamente pequeño, es que tampoco le va a interesar. O sea, entiendo yo que a patrimonios más o menos elevados puede que le merezca la pena, pero la realidad que es que patrimonios muy elevados al final acaban teniendo sus holdings, acaban teniendo sus instrumentos o sus ICAPs, etcétera, para hacerlo. Entonces, si tú tienes una empresa interpuesta o un instrumento, a ti no te acaba afectando, realmente, porque al final la empresa nunca muere, el fondo de inversión nunca muere, la SICAF nunca muere, ¿no? Entonces, bueno, opciones, pues cambiarse de país dentro de la Unión Europea. O sea, que puede parecer una locura, claro, pero es que... Pero claro, el inversor medio, al final, porque claro, es que le pasa lo mismo al que tenga 1.000.000 de euros que al que tenga 60.001 dólares. Sí, ¿No? sí. Sí. Perdonad, vamos a dejarlo aquí porque queda un minuto. Si os parece, nos pasamos a la otra sesión. Vale. Porque queda un minuto de esta, os lo agradezco. Vale. Cierro entonces. Sí. Y aquí es donde lamentablemente se perdió la grabación de la segunda parte de la entrevista.
La verdad es que es una pena, porque la conversación siguió bastante rato y se tocaron temas muy interesantes relacionados con planificación patrimonial, herencias, estructura de cartera y posibles alternativas. Aún así, para nosotros ha sido una suerte poder entrevistar a Josean Paunero y compartir esta primera parte con todos vosotros. Y ojalá al menos haya servido para tomar conciencia de que el estate tax existe y de que nos guste más o nos guste menos es un tema que merece la pena entender cuando uno construye patrimonio a largo plazo. Y como siempre, cualquier duda, reflexión o comentario que os haya quedado después de ver la entrevista, dejádnoslo abajo. No porque tengamos todas las respuestas, porque no las tenemos, pero sí intentaremos compartir nuestro punto de vista y seguir aprendiendo entre todos.